Y bueno, ha llegado el momento de estudiar la palabra de Dios y a mí me encantaría, antes de hacerlo, antes de abrir la Biblia, me gustaría tener una oración con ustedes. Así que en la medida de lo posible, si pueden cerrar sus ojos, vamos a orar en este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Dios por todas tus bendiciones, gracias porque nos amas, nos cuidas y tú estás con nosotros siempre. Señor, en este momento queremos pedir tu bendición porque la necesitamos para poder abrir tu palabra y entender el mensaje que tú nos quieres enseñar el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos que se conectan a esta hora de la mañana, hoy quiero hablar un poco sobre la confianza. Y si yo le pregunto a ustedes en quién confían, a ver, me gustaría que ustedes puedan colocar ahí en el chat en quién confían, coloquen el nombre de la persona que ustedes confían. Bueno, yo creo que probablemente a todos los primeros que se nos viene a la mente es no, en Dios, nosotros confiamos en Dios. Pero yo les quiero hacer esa pregunta humanamente. ¿Ustedes en quién confían? De pronto en su pareja o en su mamá, en su papá, en un amigo muy cercano que ustedes tengan. Quizás algunos dicen, bueno, depende para qué, porque si es confiar un secreto a fulanito, pero si es para confiarle a mis hijos, por ejemplo, que yo tengo que salir y tengo que dejarle a alguien a quien cuidar a mis hijos, a fulanito, y entonces de esa manera como que vamos jugando el tema de la confianza de acuerdo a los roles que tengamos que realizar. Pero me gustaría saber un poco si ustedes confían en alguien, si hay alguna persona en la que ustedes confían, ya sea para cualquier tipo de actividad. Y yo les traigo esto a colación porque saben que esa pregunta es difícil y muy probablemente algunos estén ahora pensando, uy, ¿en quién será que yo escribo aquí en el chat que en quién confío? Y saben, yo tenía un mes de casada apenas teníamos un mes de casados con mi esposo y él me hizo esa pregunta, ¿es que acaso no confías en mí? Y yo quedé así como dudando. Pero déjenme explicarles por qué yo quedé dudando. Les voy a contar el contexto, porque ustedes dirían, ay, hermana, ni siquiera al principio, en donde está el amor así, mejor dicho, a flor de piel, usted dudaba en esa respuesta. Bueno, yo les voy a explicar por qué. Resulta que usualmente yo no sufría de cólicos menstruales, pero en mi primer mes de casada me llega mi periodo menstrual y me da tremendos cólicos. Y yo no sabía qué hacer porque a mí solo me había dado en toda mi vida una sola vez y justo yo estaba en mi finca, bueno, en la finca de mis padres, y mi abuelo estaba allí, fue al campo, sacó unas hojas, unas matas, me hizo un agua, me la tomé y eso me durmió y cuando me desperté no tenía nada. Así que yo no sé qué hizo el abuelo, él me dio eso, nunca más me volvió a dar cólicos hasta ese momento. Así que yo tenía un dolor y mi esposo me preguntaba, ¿qué tienes? Y yo, no, nada. Estaba todavía este tema de la pena al principio, como que no todo se cuenta. Así que yo dije, no, eso se me debe pasar. Y mi amor, ¿qué tienes? No, nada. Pero cuando ya yo no aguantaba más ese dolor, yo le dije, no aguanto más, tengo muchos cólicos. Y entonces él me dice, pero ¿y tú qué haces en estos casos? No tengo ni idea porque nunca me había dado, yo no sé qué se hace en estos casos, pero te tomas alguna pastilla, te tomas algo, ¿qué haces? Y yo no sé, yo nunca he tomado nada para esto, no tengo ni idea. Y él también empezó a desesperarse porque me veía que yo definitivamente no aguantaba, no podía tolerar. Y él se arrodilló allí, oraba por mí, pero me decía, estaba impotente, ¿pero qué hago? Y se iba, salía del cuarto, regresaba y luego regresó y dice, ¿y qué tal si te ponemos algo caliente allí? Porque yo he visto que a mi hermana cuando le dan esos cólicos, ella se pone algo caliente allí en el estómago y eso le ayuda. Y yo, bueno, pero ¿qué caliente me puedo poner yo ahora en este momento? Y él dice, bueno, vamos a hervir agua y en un tarro de agua, entonces había una botella de agua en la casa y él hierve agua, cuando ya está bien caliente, pues la va a echar en el tarro y el tarro enseguida se derrite, o sea, ni siquiera sirvió. Entonces, primer intento fallido. Y cuando él me muestra el tarro, me dice, no pudimos, eso tiene que ser un recipiente especial, ¿qué será? Y empezamos a pensar, ¿qué puedo hacer yo? Yo no aguantaba más el dolor, él estaba impotente porque no sabía cómo ayudarme, o sea, ir al hospital por un cólico menstrual tampoco. Entonces decía, ¿será que voy a la farmacia y pregunto qué se toma uno para los cólicos? Yo, no, eso se me tiene que pasar. Tráeme agua, y él me traía agua y estábamos desesperados en ese momento.
Y él sale y cuando entra, llega y dice, amor, ya sé qué podemos hacer. ¿Qué tal? Necesitas algo caliente en el estómago, ¿verdad? Para ver si se te quitan esos cólicos menstruales. Ok, sí, a ver, y me saca la plancha. ¿Qué tal si te pongo la plancha ahí? Porque la plancha pues calienta. Y a mí se me abren los ojos así, yo digo, pero ¿cómo se te ocurre que me vas a poner la plancha? Y me dice, no, mi amor, pero tranquila, mira, yo te pongo esta toalla, y él me muestra una toalla, yo te pongo esta toalla, la pongo así bien doble, y te pongo la plancha así, y tú me vas diciendo que tal está la temperatura, y vamos viendo, y eso calientito te va a ayudar. Y entonces es ahí donde él me hace esa pregunta. Bueno, es que tú no confías en mí. ¿Tú crees que yo te voy a hacer quemar? Y entonces dentro de mí estaba como que, o sea, yo sí confío en ti, pero no confío en esa plancha. No, 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 ¿cómo así? Tranquila, mi amor, no te va a pasar nada. Mira, ponemos esta toalla y él me mostraba la toalla, una toalla gruesa, la doblamos en 3 partes. Si vemos que le falta calorcito, le doblamos, le sacamos una partecita y vamos probando y ahí tú me vas diciendo, ok, tranquila que con esto, yo sé que con esto te vas a sentir mejor. Y yo, ay, Dios mío, estas cosas, por favor, no lo hagan ustedes en casa. Yo tenía un miedo, yo, bueno, vamos, y en el nombre de Dios, vamos a ponértelo. Él con todo, segurísimo estaba él. Así que yo dije, bueno, está bien, vamos. Y efectivamente, me puso la toalla, él estaba con, ay, no, imagínense ustedes la escena de ese momento. Y él estaba ahí tratando de ponerme la plancha y, hermanos, parece ser que iba funcionando. ¿Cómo sientes el calor? Yo, bien, bien, está agradable, está bien. ¿Te sientes bien? Y yo le dije, bueno, todavía no ha hecho mucho efecto, pero el calentito lo puedo tolerar, está perfecto. Ok, listo, y ahí iba. Cuando de repente a mi querido esposo se le da por hundir el botoncito del vapor. Eso que cuando le, para echarle un vapor para poder planchar mejor que esos que tienen las planchas, hunde ese botón y sale ese vapor así que traspasa toalla, traspasa todo y llega hasta mi piel y yo pego un grito. Y queda ese hombre con la toalla en una mano y la plancha en la otra así. Quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Que obviamente me quemaste. Ay, Dios mío, no sabía a quién le dolía más, si a él o a mí. Confianza, hermanos. ¿Saben? Los seres humanos podemos romper la confianza, aún sin intención. Aún con las mejores intenciones que nosotros tengamos en nuestro corazón de ayudar, de hacer un bien, aún así, los seres humanos fallan. Pero yo sí sé quién nunca falla. Y yo sé que tú sabes a quién me refiero. Cristo Jesús nunca falla, jamás falla. Y cuando yo pienso en confianza, cuando yo pienso en determinación, cuando yo pienso en un grupo de personas que confiaron ciegamente en el poder de Cristo Jesús y en sus convicciones, me voy a la historia de Daniel, capítulo 3. Y en esta historia, si ustedes buscan en sus Biblias, se encuentran un subtítulo. Algunas historias tienen sus subtítulos allí, rescatados del horno de fuego. Y yo quiero que aprendamos 6 lecciones de esta historia importante. Y yo quiero ahí hablar un poco sobre la confianza de estos 3 jóvenes que decidieron poner a Dios en primer lugar. Y miren, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, una estatua, pero mejor dicho, inmensa, 27 metros de alto medía y 2.7 metros de ancho. O sea, imagínense, era una cosa grandísima. Y entonces yo me imagino que cuando estaba tipo plena luz del día, mediodía, el sol rechinaba en esa estatua de oro, completamente de oro. Y cuentan los historiadores que a kilómetros de distancia se podía ver la imagen y a muchos más kilómetros de distancia alcanzaba a llegar el resplandor de esta imagen. Era una imagen tremenda, poderosa, que el rey Nabucodonosor había mandado a hacer. Pero saben, cuando ya esto ya estuvo listo, cuando ya todo estaba en perfectas condiciones, el rey hizo una dedicación especial. Y en esta dedicación no era cualquier cosa, no es como que, bueno, dedico y cortan un listoncito y listo, como de pronto hacemos nosotros en algunas inauguraciones. No, el rey tenía montado tremendo momento, espectáculo para esa inauguración especial. Y nos cuenta la Biblia en el capítulo 3 del versículo de Daniel,
Nos cuenta, déjeme leerle lo que dice el versículo 3, capítulo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de la provincia y dedicaron la estatua del rey de Nabucodonosor. Personalidades importantes. Yo me imagino que las personas más influyentes de la zona, todo el mundo estaba allí a la expectativa, más todo el pueblo reunido, y era el momento especial en donde esta estatua se iba a inaugurar por fin. Se estaba haciendo una dedicación especial y la consigna era que todo el mundo, todo el pueblo, todas las personas que vivieran alrededor tenían que postrarse y adorar a esta estatua. Y era no solamente un símbolo de orgullo para todo el pueblo, sino que también era un símbolo de adoración, pero era una adoración obligada, porque no era como que si tú querías lo podías hacer y si tú no querías no lo podías hacer. Bueno, tú podías decidir, pero la decisión estaba muy difícil de tomar porque el que no adorara esa estatua, versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiente. O sea, en definitiva, era una decisión de vida o muerte. O adoras o te mueres. O adoras o te echamos al horno de fuego. Así que, bueno, con esto cualquiera adoraría la estatua, ¿no? Porque definitivamente era tu vida o adorarse, arrodillarse un ratito y hacer una oración a una estatua. Pero cuando yo digo cualquiera, sí tengo razón. Cualquier persona lo podía hacer. Pero los hijos de Dios no somos cualquier persona. Los hijos de Dios somos personas especiales, personas con principios, personas que tenemos claro qué es lo que queremos y qué es lo que nuestro Dios quiere. Y en este lugar, en Babilonia, habían un grupo de hebreos, habían 3 jóvenes que decidieron ser fiel a Dios, a su Dios, y no adorar a la estatua. Ahí, versículo 8, fíjense. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Sadrach, Mesach y Abednego era el nombre babilonio que le pusieron a estos jóvenes hebreos. Estos 3 muchachos decidieron ser fiel a Dios y decidieron no arrodillarse ante esta estatua. Y saben, a partir de aquí, yo ya empiezo a tomar algunas cosas que aprendo de esta lección, de esta historia. Y yo creo que la primera lección que aprendemos es que aunque el mundo nos obligue, siempre podremos decir no. Y definitivamente era una obligación adorar a la estatua, postrarse ante ella, arrodillarla, era la opción más lógica, porque si no, perdías tu vida. Trabajar en día sábado puede ser la opción más lógica, porque si no, pierdes tu trabajo. De pronto, asistir a las pruebas ICFES en sábado puede ser la opción más lógica, porque si no, no terminas tu bachillerato, no puedes entrar a la universidad. Realizar cualquier actividad ilícita con el objetivo de subir un poquito más dentro del rango y progresar profesionalmente puede que sea lo más lógico en ese momento, porque si no, te quedas estancado. El mundo nos puede obligar a nosotros, pero siempre existe la posibilidad de que nosotros digamos no. Ojo, siempre. Aunque estemos entre la espada y la pared,
aunque estemos entre la vida y la muerte. Y estos jóvenes hebreos estaban literalmente entre la vida y la muerte. La decisión que tenían que tomar en ese momento no era una decisión solamente de si se arrodillaban o no se arrodillaban. No era solamente una decisión de si desobedecían a Dios o lo obedecían. Era una decisión de vida o muerte. O te arrodillas o te mueres. Y a veces nosotros nos encontramos con decisiones tan fuertes, decisiones que definitivamente nos ponen entre nuestros principios y la actividad que tenemos que hacer, entre nuestros principios y la opción de desobedecer a Dios. Y sentimos que está difícil esa decisión. Primer punto, aunque el mundo nos obligue, siempre podemos decir no. También yo aprendo otra cosa. Punto número 2. Habrán personas que les moleste tu fidelidad. Y aquí la Biblia en el versículo 8 nos decía de que unos varones caldeos fueron a acusar. El rey no se dio cuenta, el rey no se hubiese dado cuenta ni siquiera. Si estas personas no hubiesen como usado, llevado esa información, le hubiesen ido a hablar al rey, no se hubiese dado cuenta de eso, pero a ellos les molestaba que estos jóvenes fueran fieles a Dios. Y saben, el rey se enojó rotundamente, porque es que Sadrach, Mesach y Abednego no eran cualquier persona. Ellos eran nada más y nada menos que líderes políticos también. Y dice, versículo 12, los que lo juzgaron, los que fueron a acusar a ellos, le dice al rey, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que le has hecho. Recuerden, punto número 2. Habrán personas a nuestro alrededor que les moleste que sé que somos fieles al Señor. Y contra eso también nosotros como cristianos nos enfrentamos. Pero contra ellos también tenemos que demostrarle el amor de Dios. ¡Oh, qué difícil! Y saben, el rey se llenó pero de una ira porque lo estaban retando en ese momento. Porque para él era un reto. ¿Cómo así? Y no eran cualquiera por allí, eran personas que estaban liderando dentro de su gobierno. ¿Cómo fueron capaces de no obedecer la consigna? Y saben, era un momento sublime, era la inauguración. Cuenta la historia que al oírse una señal, los instrumentos musicales sonaban, el arpa, el salterio, los tambores, sonaban en ese momento todo instrumento musical y yo me imagino que era un momento importante. Era un momento especial. El rey quería que su estatua fuese adorada. Así que él manda a llamar a estos jóvenes enseguida y le dicen que me los traigan, por favor, y los traen. Y saben, el rey dice, les voy a dar una oportunidad. Ustedes, versículo 15. Ahora pues, yo les voy a dar una oportunidad. ¿Estáis dispuestos? Versículo 15. Para que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamborín, del arpa, del sarperio, de la zarpoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua que yo he hecho. Muchachos, les doy una oportunidad. Nuevamente, vuelve y juega. Todos los instrumentos se activan en este momento. ¿Ustedes estarán dispuestos a adorar la estatua? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Tremendo. Hablando nada más y nada menos que cara a cara, frente a frente con el rey. Nadie se los mandó a decir. Él mismo les estaba diciendo, miren, las cosas son así. Ustedes tienen que obedecer la ley. Ustedes o se postran ante la imagen, adoran a la imagen, adoran esta estatua o simplemente los echo al horno de fuego y solamente les doy una oportunidad.
Me encanta el siguiente versículo y yo creo que este es el mejor. Me encanta. Versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Saben? Sadrach, Mesach y Abednego en ese momento no dijeron, bueno, déjenme pensarlo. Rey, danos un segundo, hablo aquí con el grupo y vemos qué determinamos. Ellos ni siquiera consideraron eso como una opción. Enseguida le dicen al rey, tranquilo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Tranquilo, señor, no es necesario ni que lo pensemos. Esto ni siquiera entra en consideración. Punto número 3 que yo quiero resaltar en este momento. Cuando estamos entre la espada y la pared, cuando estamos entre Dios y cualquier otra cosa que nos aleje de Dios, de sus mandamientos, de sus principios, no se contempla. Eso ni siquiera lo piensa uno. Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan de que definitivamente cuando estamos entre la espada y la pared, cuando estamos entre Dios y otra cosa, decidimos por Dios sin pensarlo. Y yo no sé cuántos de nosotros hayamos dudado en algún momento específico de nuestra vida. Cuando hayamos tenido que pasar circunstancias difíciles, cuando habremos tenido que decidir algo y no sé cuánto tiempo tardaste en decidirlo. No sé cuánto tiempo lo pensaste o lo consideraste. No sé si tuviste el momento en el que tú tenías que decidir entre o tu trabajo para sostener a tu familia, con qué iban a vivir, con qué iban a comer. No sé si consideraste alguna vez estas posibilidades de romper los mandamientos de Dios o decidirte por Dios. Pero el punto número 3 de esta historia que yo quiero resaltar nos enseña que la fidelidad a Dios no debe de dudarse, no se debe ni siquiera contemplar. Y ellos le dicen al rey con tal seguridad, tranquilo rey, no te preocupes, que nuestro Dios, tú dices que Dios les librará de esto. Bueno, mi Dios, nuestro Dios todopoderoso nos librará. Pero saben que a veces Dios tiene una voluntad diferente que al ser humano nos cuesta entender. Y Sadrach, Mesach y Abednego los tenían claro. Sabían que de pronto dentro de la voluntad de Dios podría estar que ellos murieran en ese horno de fuego. Porque todo puede pasar. Cualquier cosa puede suceder. Y fíjense lo que sigue diciendo. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 18. Y si no, o sea, rey, y si el Señor no nos salva de estas, si el Señor no nos saca con vida del horno de fuego, yo quiero que tú sepas una cosa. Versículo 18 dice, yo quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque Dios en su voluntad permita que nosotros muramos en esta prueba, nosotros aún así no vamos a adorar tu estatua. O sea, el Señor, si no nos saca con vida de esta, yo prefiero morir, pero servir al Señor. ¿Cuántos de los que estamos reunidos en este momento por Facebook, cuántos de los que están viendo esta transmisión en este momento, cuántos de los que estamos aquí compartiendo la palabra de Dios, están dispuestos a morir primero antes que quebrantar los principios de Dios? Y yo creo que cuando llegamos nosotros a ese punto, a preferir a Dios antes que a nosotros, es allí en donde mostramos la verdadera confianza en el Dios que nosotros creemos. Esa primera pregunta que yo les hice, ¿en quién confían ustedes? ¿Confiamos realmente en Dios como para confiarle nuestra vida? Nuestro futuro profesional, a nuestros hijos, porque lo primero que se nos viene a la mente es, ¿y si no trabajo, con qué alimento a mis hijos? Y lo primero que se te puede venir a ti a tu mente son cosas buenas, familia, progreso, éxito, que no está nada de mal todo eso. Pero sobre todo está Dios. Punto número 4. Sé fiel en toda prueba, querido hermano.
Sé fiel en toda prueba. Y no es que depende la prueba. En toda, en la que sea. Sé fiel a Dios. Y Sadrach, Mesach y Abednego me enseñan eso. Ellos me enseñaron de que no se contempla ni siquiera la opción de quebrantar los principios de Dios. Y me enseñan que tenemos que ser fieles en toda prueba. Imagínense al rey en ese momento, la rabia que podía tener en esa circunstancia. Lo habían desafiado y yo me imagino que él lo hizo en público delante de todas esas personas. Los llamó, vengan para acá, les doy una oportunidad, arrepiéntanse. Y que les respondan así a la máxima autoridad de Babilonia. Su jefe inmediato, porque ellos eran personas de allí. Imagínense qué podrían pensar ellos. No, es que si no nos matan, mínimo nos echan del trabajo, porque imagínate. ¿Saben? El rey se enfureció. ¿Y qué autoridad no se enfurecería si lo han retado de esta manera? Así que el rey con esa rabia viene y les dice a sus sirvientes, por favor, calienten el horno de fuego, pero caliéntenlo 7 veces más, pónganlo, pero mejor dicho, a toda. Porque estos muchachos de que se rostizan, porque ¿cómo es posible que hayan permitido, me hayan retado de esta manera? Así que con toda esta rabia, con toda esta ira, son expuestos Sadrach, Mesach y Abednego. Cuenta la historia, cuenta la Biblia, que el horno estaba tan, pero tan caliente que aún los que fueron a echar a Sadrach, Mesach y Abednego murieron cuando se acercaron. Pero ellos ingresaron a este horno de fuego. Las personas podrían ver qué era lo que estaba pasando allí dentro. Y justamente el rey podía ver qué era lo que estaba pasando en este momento. Y una vez ingresaron al horno de fuego, el rey observa algo particular totalmente diferente, porque si las personas que lo fueron a ingresar murieron inmediatamente por el calor o por el fuego, por la temperatura, ahora ellos que estaban allí adentro, versículo 25 del capítulo 3 de Daniel, y le dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Yo quiero decir amén en este momento. Porque es que, hermanos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando decidimos por Dios, es Dios mismo quien está con nosotros. Ni siquiera son los ángeles. Es Dios mismo que está con nosotros, que se pasea con nosotros, que está al lado nuestro. Porque el que no es conmigo, contra mí es. Y cuando tomamos una decisión de estar con Dios, Dios toma la decisión de estar con nosotros. Punto número 5. Dios está con nosotros en medio del fuego. Dios está con nosotros en medio de las dificultades. Dios está con nosotros cuando estamos desempleados. Dios está con nosotros cuando estamos sufriendo. Dios está con nosotros cuando estamos enfrentando algún lío jurídico. Dios está con nosotros cuando estamos enfrentando a nuestros jefes porque necesitamos apelar al día sábado. Dios está con nosotros cuando tenemos que tomar decisiones difíciles y está con nosotros cuando las hemos tomado. Punto número 5. Y yo creo que es la lección que más me encanta de todo esto. Y es la confianza y la seguridad de que tu Dios, mi Dios, es real. No es una estatua. De que mi Dios es vivo, es todopoderoso y que está conmigo cuando nosotros lo necesitamos. ¿Saben? El rey se asombró cuando se dio cuenta de que estos 3 jóvenes estaban vivos y se paseaban. O sea, estaban paseándose por allí. Cuando los que medio se acercaron, murieron. Ellos estaban ahí paseándose, sabroso, ahí andando, hablando. Y Jesús y Dios estaba con ellos. Se sorprendió aún más por esto, por esta 4ª persona que estaba allí. Yo me imagino a estos jóvenes
disfrutando de la presencia del Señor en ese momento, disfrutando de su decisión, porque había sido su decisión. Ellos decidieron estar en el foso, en el horno de fuego. ¿Saben? Sigue diciendo la historia de que el rey se maravilló tanto de todo esto, que mandó a llamar a los gobernadores, a los maestros, a los capitanes, consejeros, pero ya no solamente para que adoraran una estatua como los había llamado al principio. Ahora los llamó para que contemplaran y vieran esta maravilla. Versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Ahora fue el momento en que Sadrach, Mesach y Abednego impactaron la vida de todas estas personas influyentes. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió sus ángeles y libró de sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entraron sus cuerpos antes y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que su Dios. Y aquí yo quiero decir el último principio o lección que yo aprendo de esta historia. Lección número 6. Nuestra fidelidad debe impactar la vida de los demás. Nuestra fidelidad debe testificar a los demás. Nuestra fidelidad debe ser completamente dedicada al Señor. Y esto tiene que impactar la vida de los demás. Y esta decisión tan implacable de estos 3 jóvenes hebreos impactó no solamente la vida del rey, sino la vida de todas aquellas personas influyentes, la vida de todo un pueblo, y trascendió mucho más allá. Porque entonces ahora el rey pidió que no se adorara más su estatua, sino que decretó, versículo 29, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en mulada, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Porque cuando tu fidelidad es solamente con Dios, esto impacta tu vida y la de los demás. Porque cuando tu fidelidad impacta la vida de los demás, también hace que los demás se vuelvan fieles al Dios al cual nosotros somos fieles. Y ahora te pregunto, ¿en quién confías? ¿Quieres confiar en Cristo Jesús? ¿Quieres decidir por Dios? ¿Quieres tomar una decisión inmediata cuando estés entre la espada y la pared? Y yo creo que esta historia nos enseña de que nuestra decisión debe ser por Cristo siempre y que no lo debemos dudar. Punto número 1. Aunque el mundo nos obligue, hermanos, siempre podemos decir no. Punto número 2. Habrán personas a nuestro alrededor que les moleste nuestra fidelidad, pero a ellos hay que demostrarle que es mejor ser fiel a Dios antes que a los hombres. Punto número 3. No se contempla. No podemos dudar en el momento en que tengamos que decidir por Dios o tengamos que decidir por alguna otra cosa. Punto número 4. Seamos siempre fieles a Dios en toda prueba. No en algunas, hermanos. No es que depende, es en todas.
Seamos fiel a Dios en toda prueba. Punto número 5. Dios está con nosotros en medio de las pruebas, en medio del fuego, en medio de las circunstancias. Cuando hayamos decidido nosotros por algo que parezca la muerte, no te preocupes, que Dios está contigo, que Dios está con cada uno de nosotros. Y el último punto, recuerda que tu fidelidad debe impactar la vida de las personas que están alrededor nuestro. Porque nosotros siempre debemos preferir a Cristo Jesús. Y enseguida me acuerdo de esa hermosa canción, Prefiero a mi Cristo. Y antes de orar, yo quiero invitarte a meditar en esta canción, Prefiero a mi Cristo. Medita en ella y medita en todas esas circunstancias en las que tuviste que decidir por Dios. Y medita en todas las posibles circunstancias que de aquí en adelante tengas que tomar decisiones importantes. Y medita en esta canción, pero tomando una decisión. Y que a través de esta canción puedas tú decirle al Señor, Señor, a partir de ahora, ni lo dudaré, ni lo contemplaré, decidiré siempre por ti. Escuchemos esta melodía. cual el mundo no te da. Más bello que el lirio en su nibio blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel, y su paz
Prefiero a mi Cristo, su medor, cual el mundo no ha de dar. Prefiero a mi Cristo. Yo prefiero a mi Cristo antes que cualquier gloria del mundo. Y me gustaría de que tú prefieras a Cristo antes que cualquier gloria del mundo. Y me gustaría que cada uno de nosotros, de que todos los que estemos aquí, ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, podamos decidir siempre por Cristo Jesús. Porque solamente en Él podremos ser victoriosos. Porque solamente con Él nuestra muerte podrá ser ganancia. Aunque estemos entre la vida y la muerte, decidamos siempre por Cristo Jesús. Y te aseguro que tu muerte no será pérdida, que tu muerte será muerte para vida eterna. Y yo creo que sería un privilegio total morir por causa de la verdad, pero por causa de Cristo Jesús. Prefiero a mi Cristo antes que el orgullo que me pueda ofrecer el mundo, antes que la vida que me pueda ofrecer el mundo, antes que el éxito que me pueda ofrecer el mundo. Recuerda que tu fidelidad no solamente impacta tu vida, sino la vida de las personas que te rodean. Yo quiero orar en este momento y yo quiero pedirle al Señor que nos ayude a serles fieles ante cualquier prueba, que nos ayude en cada situación que la vida nos ponga para elegir siempre a Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por todas tus bendiciones. Gracias Padre porque nos amas, porque nos cuidas, porque tú estás con nosotros. Gracias Padre Celestial, porque tú nos enseñas hoy a través de esta historia, a través de Sadrach, Mesach y Abednego que tenemos Señor, que serte fieles a ti. Que ante las dudas Señor no podemos nosotros acceder. Que definitivamente ante los problemas y las dificultades, ante una decisión importante, no tenemos ni siquiera que considerarlo, Señor. La duda no puede estar en nosotros. Inmediatamente tenemos que decidir por ti. No tenemos ni siquiera que pensarlo, Padre. Pero eso lo podremos lograr solamente si día tras día estamos convencidos de ti y de tu poder. Por eso en este momento, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestros corazones en tus manos, porque nosotros queremos confiar en ti todos los días y que nuestra decisión diaria, Señor, sea por ti. Así que en este momento ponemos nuestras vidas, nuestros corazones en tus manos, Señor, para que seas tú quien la tomes y para que seas tú nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y al único Dios que adoraremos, Señor. Que nuestra familia, que nuestros trabajos, que las circunstancias que tengamos a nuestro alrededor, Señor, no nos hagan quebrantar los principios que tú nos has enseñado, sino que por el contrario, Señor, puedan impactar la vida de los demás. Porque cuando somos fieles a ti, quienes más ganan somos nosotros, Señor. Ayúdanos a reconocerlo siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.